Hola amigos del Caldero, bienvenidos, rogando a Dios que estén bien. Hoy tengo a un muy buen invitado, informado, responsable, comprometido y muy profesional. Él es periodista y su nombre es Rodrigo Rocha. Hola Rodrigo. Hola Gladys, muy encantado de estar aquí acompañándote en tu programa y saludar a todos quienes están viendo esta entrega, en la cual vamos a conversar un poco de lo que está sucediendo tanto en el país como también alrededor del mundo. Sí, mira, para mí es un honor tenerte como profesional. Te conozco de la forma que trabajas, por eso puse hablé eso de ti, porque realmente es muy comprometido y también es un honor para nosotros que tú nos estés acompañando y espero que nos sigas acompañando. Que así sea, pues. Que Vamos a así ver sea. qué tal sale esto. La So- audiencia es la que manda. Vamos a ver cómo resulta. Rodrigo, mira, son tantos los temas que tenemos que hablar para que tú nos des tu visión profesional. Pero empecemos por algo que no, a veces pensamos que no nos atañe, que no nos toca, que no nos afecta, y más que la parte humana no nos preocupamos ni tampoco nos proveemos o nos anticipamos a lo que nos puede afectar. Y es lo que ha pasado ahora este último mes, que es la guerra de Rusia con Ucrania. Cuéntanos, por favor, y explícanos cosas que a veces nosotros no podemos entender de las noticias, de la información. Claro. Durante las primeras semanas, los primeros días de la guerra, se nos bombardeó con mucha información. Tanto así que ya llegaba o resultaba ser un poco hostigoso programar la televisión nacional porque le estaba dando demasiado énfasis a la guerra cuando también habían temas trascendentales que tocar a nivel interno. Pero de un tiempo a esta parte ha sido más atenuada la entrega de información, lo que no quiere decir que no esté sucediendo nada en el lugar del conflicto, muy por el contrario, el conflicto ha ido escalando y ha tomado ya tintes de involucrar a más países de los que ya están peleando esta guerra, que son Rusia y Ucrania. Profundizar acerca de los temas que desatan esta guerra es quizás extendernos un poco, quizás podemos hacer un programa especial para explicarle a la gente por qué razón es tan importante Ucrania dentro del mapa bien digo, internacional, porque más allá de los recursos, sino también por un tema estratégico. Pero lo que nos preocupa como ciudadanos, como chilenos, es qué, qué efectos podría traer este conflicto en nuestro diario vivir. Nosotros, nuestra generación, tanto la tuya como la mía, no nos tocó vivir lo que fueron los primeros dos conflictos grandes, que podríamos decir, de la guerra. ¿Ya? Quizás nuestros abuelos nos podrán contar un poco cómo se vivió ese tiempo, pero a nosotros no nos ha tocado vivir un conflicto tan grande. Y el día de hoy, ¿por qué menciono esto? Es porque son precisamente las autoridades rusas las que anuncian de que es muy probable que esto termine en una escalada a nivel mundial. Y un poco dibujando el mapa de qué potencias, ¿cierto?, estarían involucradas nosotros como un país que está escondido en un rincón del mundo, podríamos quizás pensar que somos neutrales ante un conflicto armado de este tipo. Pero la verdad es que nosotros tenemos serios compromisos, que no nacieron el día de hoy ni ayer, sino de larga data, con los Estados Unidos. Y además tenemos fuertes lazos comerciales con China, que prácticamente sostienen el país que somos hoy día. Entonces, si llegasen a involucrarse estos países, tanto la OTAN como Estados Unidos, y del otro lado China y las otras potencias nucleares, estaríamos hablando de algo que podría afectar seriamente a la economía de nuestro país. Y en un país donde se están viviendo cambios también a nivel interno. Estamos a puertas de votar una nueva constitución. Estamos también ante un gobierno que no sabemos si va a ser transitorio o va a terminar
su periodo, eso va a depender del resultado de esta elección, pero lo que es indudable, y es lo que se habla hoy día en el mundo acerca de los efectos económicos que podría tener esta guerra, hay que entender una cosa, que las guerras son primero comerciales. Lo que se busca atacar, en gran medida, usted, no sé si recuerda, Gladys, cuando inició esta guerra, inmediatamente los países de la OTAN y Estados Unidos crearon estas barreras, ¿cierto? Estas sanciones ante Rusia, porque es precisamente donde se les quiere atacar. Entonces, ante esa situación es inevitable que la economía de todos los países se ve afectada, y nosotros, como somos un país abierto a la economía mundial, obviamente que esos vaivenes también nos van a afectar. Y el día de hoy se está hablando precisamente de un segundo efecto que podría traer este conflicto, y que precisamente tocaría a países tan vulnerables como es Chile. Ahora, yo no quiero pintar un escenario catastrófico, pero hay que estar atentos y hay que resguardarse ante esa situación. Una consulta tal vez muy básica, que a lo mejor todos lo deberían hacer, pero quiero reforzar. Estados Unidos en estos momentos se ve involucrado porque apoya a quién. ¿Y China es del mismo bando o no? Ya que son los dos países con los que nosotros tenemos negocios. Claro, a ver, hay que entender una cosa. Aquí el gran negocio de las guerras es la venta de armas. Ujú. Por solamente citar un ejemplo, hace algunas semanas atrás, Alemania, que es un país de la OTAN, vendió armas a Rusia, saltándose todas las barreras que habían interpuesto. Los alemanes les vendieron armas. Los estadounidenses, precisamente, ese es su negocio. Voy a citar muchos años atrás, cuando Estados Unidos estaba invadiendo Irak. Obviamente Estados Unidos no podía venderle armas a Irak, porque estaban peleando la guerra con ellos. Y utilizaron precisamente a nuestro país para venderle armas a los iraquíes. Entonces, fuera de ese negocio de la venta de armas, está el proveer de armas a Ucrania para que pueda enfrentar la guerra. Y del otro lado, China es un país aliado de Rusia. Sin embargo, China ha tratado de desmarcarse de todo este conflicto, pero no sabemos hasta qué punto puede llegar ese desmarque, porque si la OTAN llegase a atacar Rusia, ahí podríamos ver quizás una reacción de China. Es tan frágil el tema porque además venimos saliendo de una pandemia. Entonces, las economías ya se vieron seriamente afectadas, y una forma que tienen estos países, que son bastante pillos, de recuperar sus economías es precisamente haciendo la guerra. ¿Para qué? Para vender armas. Entonces, cuando uno habla de qué lado está quién, nosotros sabemos que siempre nos criaron con esa lógica. Y además en la televisión nacional se mostró también con esa lógica de que hay dos bandos, como en la Guerra Fría. Está Estados Unidos, que es, entre comillas, la libertad, y están los comunistas o los rusos, que ya la verdad es que no deja de ser más que una caricatura. La verdad es que Vladimir Putin es bastante conservador por lo demás, y podríamos decir que está al ala derecha de lo que podría ser la coalición de gobierno que hace muchos años está instalada en Rusia. Y bajo esa lógica, nosotros podríamos entender, claro, Estados Unidos va a apoyar a la OTAN, y ya está realizando provisiones de armamentos a Ucrania. Pero sabemos ya por experiencia que el negocio para estas grandes potencias es la venta de armas. Entonces, si esto escala a nivel mundial, esperamos y rogamos a Dios que así no sea. La verdad es que lo más probable, corrijo, es que Estados Unidos se pliegue al bloque de la OTAN, porque también tiene intereses allí. A Estados Unidos también le interesa que Ucrania esté bajo el ala de la Unión Europea. Que eso es lo que hay que explicar, hay que un poco contextualizarse en lo que es el mapa de Europa, y cómo avanzó la Unión Soviética hacia el este de Europa, y el último bastión que quedaría es el país de Ucrania, que es el único país de esa zona de Europa que no ha entrado a la OTAN. Entonces, eso es una grave amenaza para Rusia.
Por lo tanto, y volviendo a la pregunta que me hiciste, Gladys, es impredecible, pero según lo que la experiencia nos dice, es muy probable que Estados Unidos se sume al bloque de la OTAN y que China, si otra cosa no ocurre mediante, debería estar plegándose también a las fuerzas, o al menos tener alguna especie de acuerdo para ser parte de este bloque que podría eventualmente armar Rusia. Yo dudo que a Rusia se le aísle y se le deje solo peleando la guerra. Eso la verdad es que no lo veo probable. Por eso es que yo, sin querer ser alarmista, pero sí para que tengamos ojo a lo que puede suceder durante las próximas semanas en este conflicto que, como decía al principio, ha ido en escalada y poco y nada se nos ha informado. Yo la verdad es que sigo hartas cadenas internacionales gracias a las cuales he podido un poco constatar lo que allí está ocurriendo y, como decía, esperemos que no sea algo que perjudique mayormente lo que ya nos ha perjudicado estos 2 años de pandemia y esta recesión económica que estamos viviendo. Rodrigo, mira, aquí hay dos cosas que me perturban un poquito. Una es el tema de China. Yo estuve una investigación muy superficial viendo el tema del litio. Ya el tema del litio se autorizó el año pasado, si no me equivoco, hacia 2020 o 2021, por 5 jueces chilenos que las empresas o entidades internacionales compraran acciones en la empresa chilena. Bueno, eso provoca que China haya comprado o esté en estos momentos comprando acciones en Soquimich, que es la única empresa chilena que está postulándose para extraer el litio. ¿Ya? Entonces, bueno, yo expliqué que los mayores consumidores de litio o que los mayores clientes nuestros justamente es China y van a estar interviniendo en el precio. Entonces, yo voy un poquito más allá de lo que se ve. Es lamentable el sufrimiento de la gente. Es lamentable cómo se juega con la vida humana justamente por lo que tú decías, por un tema comercial. Entonces, por eso yo preguntaba si se iban a enfrentar estos dos socios de Chile o no. Ahora, como tú dices también, claro, si no, Hay que tener en cuenta una cosa, Gladys, que puede que no se enfrenten en la guerra propiamente tal, pero sí comercialmente, como ya lo vimos cuando estaba bajo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos, que hubo tensión precisamente por un tema que tenía que ver con las economías, con las potencias económicas que son estos dos países. Entonces, puede que no los veamos enfrentarse en una guerra que si es así, es de temer, porque todos los países que uno tiene en el mapa, que son potencias nucleares, podrían estar sumándose a esta guerra. Pero ojalá sí no ocurriera, la guerra podría ser de carácter comercial. Y eso sí que nos afectaría a nosotros porque dependemos de ambas economías. bueno, es un sistema que en mi opinión y mi punto de vista, que se ha creado justamente para que los países dependan de las potencias mundiales. Cosa que cuando se provoque esto, inmediatamente es un ataque masivo para someter a los pueblos como los nuestros. Porque, por Claro, ejemplo, aquí nos vamos a ir a muchos temas que vamos a ir tocando después en otros programas, es que el trigo. Yo he escuchado mucho hablar del trigo, que ya no va a haber exportación de trigo, que no vamos a poder importar trigo, cuando hace 30 años atrás, 25 años atrás, 30 años atrás, aquí toda la zona del Maule había trigo y nosotros producíamos ese recurso. Entonces, hemos llegado a un punto de depender tanto de las grandes potencias que eso nos va a provocar que esta guerra nos afecte sin tal vez baja. Esperamos que los soldados que han mandado y que van a mandar sin tener una baja o bombardeo, sino como tú dices, en la parte económica que nos atacan inmediatamente. claro. Y bueno, ese es un tema
que es el tema de los insumos alimenticios, que puede tener que ver o no. Yo creo que hay también un poco de campaña del terror respecto a lo que está ocurriendo internamente con el alza de precios. Yo la verdad es que si bien entiendo que hay una coyuntura internacional, yo creo que nos toca más por otro lado, que es en el tema de que nosotros somos un país extractivista. Nosotros no procesamos materias primas. Entonces nosotros le vendemos materias primas a estas grandes potencias, principalmente a China. Entonces China, ante una eventualidad así, podría dejar de comprarnos las mismas cantidades que no compra, tanto de cobre principalmente, porque el litio sabemos que está en manos de privados. Entonces eso sí podría afectar seriamente. Se dice que el cobre es el sueldo de Chile. Entonces, eso, al no darle valor agregado a nuestro producto, nos podría sin duda perjudicar. Y si eso ocurre, las grandes transformaciones y los grandes cambios podrían no ser más que letra muerta. Por eso, tocando un poquito lo de la convención, que va a ser quizás otro tema que vamos a tocar en los próximos programas, era importante votar a favor, perdón, a favor de la moción que solicitaba que los recursos extractivos se nacionalizaran, principalmente el cobre. ¿Por qué? Porque eso permite una base para que el país funcione como un estado garante de derechos. Si eso no ocurre, ¿de dónde vamos a sacar el día de hoy el dinero para hacer esas grandes transformaciones? Sobre Puede que todo las veamos en muchos años más o no las veamos nunca. Y ahora vuelvo a lo que tú señalabas, porque estas potencias precisamente son potencias porque tienen a otros países subyugados. Y entre ellos está todo el cono sur de Latinoamérica y principalmente Chile, porque Chile es un país laboratorio de Estados Unidos. Recordemos que el sistema neoliberal ni siquiera se aplica en Estados Unidos como se aplica aquí en Chile. Bueno, sobre todo te decía con respecto a lo que tú hablabas del cobre, que yo siempre digo el monedero o la billetera de Chile con la deuda externa que subió en estos 2 años inmensamente, porque nosotros éramos un país muy, muy atractivo porque no teníamos gran deuda, no estábamos sobre el 90% de endeudamiento, y creo que ahora no sé si es que ya llegamos al 100%. Ahora, ¿en qué pensando yo, como te digo, yo pienso de una forma muy, muy básica, eh, si no podemos pagar, si llega un momento que estamos tan endeudados, con todo lo que el resultado de la pandemia, con una guerra donde nos va a afectar económicamente, ¿cómo cobran después? ¿Cobran con los recursos naturales nuestros? Agua, cobre, entonces ahí se da la mano como para que se llegue a eso, que ya Chile no tiene ya plata para pagar, entonces nos van como colonizando, nos van quitando nuestros recursos. Precisamente, los países generalmente se endeudan con el Fondo Monetario Internacional. Y cuando el país, sucedió hace poco en Colombia, cuando el país no puede cumplir con sus compromisos, el Fondo Monetario Internacional le entrega una lista de cosas que tiene que hacer para ponerse al día. Y eso no significa más que apoderarse del país. Lo que hacen estas personas es finalmente imponer su voluntad para cobrar su deuda, que es, es lo que haría un banco finalmente. Pero Es como un embargo. Es Es como un como el embargo, embargo. O sea, si claro, yo no pago la deuda Falabella, claro. viene a mi casa y Ahora, me dice, tú tienes esto, esto me lo sí, quiero llevar. o haga esto antes de que yo le venga a embargar sus cosas. Reparte. ¿Ya? Si usted sigue esto, va a poder ponerse al día. Pero es tan impredecible, no lo que ocurre con la guerra, sino lo que está ocurriendo en el mundo en general. Estamos viviendo procesos de cambio muy grandes y yo creo que podríamos estar enfrentándonos pronto a cambios que van a ser trascendentales en nuestra forma de entender el mundo propiamente tal, y entre ellos la economía, porque estamos ante un colapso y lo mostró la pandemia. Ningún país estaba preparado para enfrentar una situación así. Es más, se hacían reuniones para ver cómo se podía enfrentar una situación de esta forma. Y ni con esos planes que hacían anteriormente pudieron enfrentar
una situación como esta. Y eso, a mí como ser humano, me llevó a reflexionar que debíamos replantearnos nuestra forma de convivir como seres humanos, pero eso fue una reflexión interna. La verdad es que hubo que los grandes magnates del mundo, del país y los gobernantes hayan tenido un proceso de reflexión. Es más, los grandes consorcios económicos son los que se vieron más beneficiados producto de la pandemia. Entonces, eh, eso sin duda que puede ser un disfraz que nos podría estar eh, alejando de lo que es lo que verdaderamente se está viviendo a nivel internacional, porque ya sabemos que las consecuencias que está generando, por ejemplo, el cambio climático en el mundo, ya tienen proyecciones de cuándo, por ejemplo, podríamos estar ante una emergencia de carácter hídrico. Y según las proyecciones económicas respecto a la mano o más que la gente activa que va a haber de aquí a 2050, dan a pensar que podría haber un gran colapso de la economía en ese entonces porque va a haber menos personas jóvenes y más personas ancianas. Entonces, el colapso que va a haber en los sistemas de pensiones del mundo va a ser gigante porque ya no va a haber tanta gente para trabajar, pero sí mucha gente que va a necesitar pensiones. Entonces, el 2050 está a la vuelta de la esquina, o sea, son 27 años, ¿ah? Un poquito más de lo que he vivido yo. Eso no es tanto, entonces que esas proyecciones catastróficas estén tan cerca y nosotros como seres humanos no digamos o no reflexionemos de que tenemos que cambiar esto, es sin duda triste para la humanidad. Bueno, ahí yo tengo otro punto también de desconfianza, porque por lo menos aquí yo siempre he dicho, mientras en mi cordillera haya nieve, vamos a tener agua. Y a los dos embalses donde me ha tocado ir, está el embalse y al ladito está la hidroeléctrica. Entonces también yo ahí voy la duda, no sé, pues esta cosa de no creer todo lo que se dice, que siempre he dicho, mientras haya nieve en mi cordillera, Santiago va a tener agua. Y este año, qué temprano hubo nieve, porque ahora está la nieve y se mantuvo, porque a veces cae nieve y se va al día siguiente. Claro, ahora cayó nieve, hizo frío al día siguiente, que yo viví en el Cajón del Maipo, sé que para que se afirme la nieve tiene que hacer frío al día siguiente. Y bueno, y ese es otro tema de lo que está pasando con aguas andinas en el embalse del Yeso, el Cajón del Maipo, y con las hidroeléctricas en los embalses. Pero toda esta crisis, ya sea la guerra, primero la pandemia, la guerra, en mi casa, en mi diario vivir, en el sueldo que voy a ganar, en la comida que tengo que comprar, en el colegio o en el transporte o en la colación que tengo que pagar. Esa crisis económica me va a afectar en qué? En que no voy a tener trabajo, en que los sueldos no van a subir o que los precios van a subir y por lo tanto automáticamente me baja el sueldo sin que me paguen menos, que no va a haber mercadería para comprar. ¿En qué me va a afectar en el día a día? Que el cobre, por ejemplo, que el cobre, como tú decías, sea privado, no podamos pagar esta deuda. ¿Cómo me afecta a mí en mi casa? Mira, es una pregunta muy amplia que podríamos dedicar todo un programa para responderla porque tiene que ver con el ciclo económico. Y el ciclo económico es un poco complejo de explicar, sobre todo para gente que a lo mejor no tiene mucha instrucción en lo que es la macroeconomía. Eso, No, disculpa, eso te iba a decir. Nosotros como chilenos, no sé en otros países, por lo menos yo puedo hablar donde estudié octavo básico en Brasil, a mí me hacían legislación y me hacían economía. Y aquí en Chile no hay esa educación. O sea, incluso la educación de ahorrar que nos enseñaba nuestra abuelita, porque antiguamente la abuelita cuando nacía un nieto o sea, nacía un hijo, lo primero que hacían era abrir una libreta de ahorro. Entonces, no tenemos cultura de ahorro ni cultura económica, entonces además estamos flaqueando en eso. Disculpa la interrupción, pero eso era lo otro que te iba a decir. no, está bien. Y va en la dirección de lo que quería comentar, porque
claro, el ciclo económico para, para poder cumplirse tiene una fase que es la recesión. Y lo que vamos a vivir es una recesión, lo que implica que separe ciertos sectores de la economía porque los costos, por ejemplo, que estaban asociados, voy a dar un ejemplo, a una obra de construcción, se elevaron porque se elevó el precio del petróleo, y eso implica que se eleven los precios de las materias primas porque se tienen que transportar y eso viene desde otro país. Entonces, de ahí viene una escalada muy grande que hace que se afecte el empleo, se afecte los sueldos y el poder adquisitivo. Entonces, ante esa situación, y nosotros vivimos ya dos procesos de crisis, una que nos tocó mejor parados, pero yo recuerdo que la crisis de los tigres asiáticos a finales de los 90 fue muy cruda para nuestro país. Paró mucho la actividad económica. Yo recuerdo que se paralizaron muchas obras de construcción, fue uno de los sectores más afectados. Entonces, si nosotros queremos pensar en cómo se va a ver reflejado en nuestro hogar una situación que está tan alejada de nuestro país, lo primero que tenemos que pensar es en que estos países son los que tienen el monopolio de los hidrocarburos, es decir, del petróleo. Entonces, si sube el petróleo, suben todas las demás cosas indefectiblemente. Es como cuando uno pone los dominós y toca uno y todo lo demás se va a caer. Entonces, ya solamente con que suba, que el petróleo tenga una alza mayor de la que ya ha tenido, nos va a afectar. Y ya nos está afectando. Eso sumado a los otros insumos que vienen desde los países europeos, que también están seriamente afectados a alzas, como por ejemplo podría ser el aceite comestible, pese a que hay que aclarar que Chile en la menor cantidad compra aceite fuera del continente. Chile está más abastecido de países del cono sur de Latinoamérica. Lo que Oye, nos ahí hace pensar también que el alza del aceite es más especulación de mercado que algo fielmente reflejado por lo que está ocurriendo en la coyuntura internacional. yo creo que ahí influye esto. Mira, yo soy súper nacionalista, pero también me gusta conocer, me gusta compartir con otros países. Pero, pucha, el chileno, ¿no es cierto? Ahí hay mano chilena, este chileno que es como tirador para abajo, o como me aprovecho de esta situación y gano yo nomás. Como hice el video de los tomates, o sea, fuimos a Lo Valledor, el tomate subió por el paro de los camioneros al día siguiente, cuando no era por qué esa caja con tomate subir ese día. Te creo una semana después que los camioneros no te estén llevando la mercadería, pero casi el mismo día. Y ahí va como una idiosincrasia del chileno de aprovecharse para beneficio propio sin hacer un colectivo, hacer una Claro, caridad colectiva. es que eso es justamente lo que el sistema no quiere que ocurra. El colectivismo, el cooperativismo, que en otros países ocurre. Un ejemplo que ocurre en Chile es con la banca. Está Copeuch, que es una cooperativa donde los contribuyentes de esa cooperativa se ven beneficiados de el dinero que hay, cada socio por una cuota mínima, ¿cierto? Luego se va al mercado de capitales y después reciben un remanente, pero además hay una serie de beneficios que también otorga la banca, pero esto es una forma cooperativa de hacerlo. Tú misma mencionaste el tema de la educación cívica y económica en el país. Justamente lo que se busca es la ignorancia en esos temas, porque Chile es un país, tú decías, antes se nos enseñaba el valor de ahorrar, ¿cierto? De tener un colchón para los tiempos difíciles, para las vacas flacas, como dice el sueño del rey de Egipto, el día de hoy eso no ocurre, y eso no ocurre deliberadamente, no es que es precisamente se hace para que la gente se endeude, porque este país vive de la deuda.
O sea, Y la vive deuda, de la tarjeta, compra con tarjeta de crédito claro, todo, 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 cuando todo. tú le debes al banco y el banco te llama y te llama y te llama, ¿cierto? Piensa en lo mismo que le debe ocurrir a nivel macro a los países. ¿Ya? Los países también reciben presiones, ¿cierto? Y a lo que quería llegar con esto es que una situación así podría generar que la gente deje de cumplir sus compromisos con la banca. Y si uno no le paga a la banca no tiene dinero. ¿Ya? Y eso podría provocar una crisis en las entidades financieras, llámense bancos o también aseguradoras. Y eso sí que sería un golpe fuerte para nosotros, una economía tan volátil, porque nosotros los capitales los tenemos en su gran mayoría afuera, y principalmente los que tienen que ver con los ahorros previsionales de los chilenos. Entonces, eso es muy delicado, pero volviendo a lo anterior, eso se hace de forma deliberada para que la gente guarde ignorancia y solo algunos sean los que posean esta información. Yo recuerdo a este chico Lorenzini, Gino Lorenzini, que más allá de que yo pueda tener diferencias respecto al pensamiento, yo sentía que él hacía una cosa muy valorable, que era informar acerca de lo que estaba ocurriendo, más allá de que cobrara por una asesoría, qué sé yo. Sin ser yo parte de esa comunidad que contribuía con esas asesorías, yo igual me podía informar de lo que estaba ocurriendo y podía, si yo quería, nunca lo hice, cambiar mis fondos mover mis fondos hacia otro lugar para que me rentabilice menos. ¿Qué hicieron? Sacaron una ley para prohibir precisamente eso. Entonces, se hace deliberadamente y la gente además no se da cuenta de lo que afecta esa ley que se sacó, ¿cierto? La gente Es más, no reclama, no dice, oye, ¿por qué? Si eso es un atentado contra la libertad de expresión. No, la mira, gente guarda ignorancia, ni siquiera sabe lo que es eso. yo pagaba 2.000 pesos mensuales, eso es lo que te cobraban. Y yo recuperé lo que retiré en el primer retiro. Entonces, Imagínate. a ver, en 2 meses que pagué 4.000 pesos, yo recuperé más de 1.000.000 de pesos. Entonces, Mira, cuando hablaban que era como un usufructo, un lucro, que era intencional, bueno, gratis no lo va a hacer. Pero además de eso, la ley no era solo una ley, sí, estaba muy bien hecha. La ley era de otra cosa, y con respecto a la ley Mordaza, como se le llamó, eran 8 páginas. claro, Entonces, claro, izquierda y derecha, porque el 90, si no es que me equivoco, el 90-95% votaron a favor. El otro porcentaje se dividió entre los que se abstuvieron y los que rechazaron. Pero claro, ellos se justifican de que votaron por la ley general, porque no era solo la ley de prohibir la asesoría jurídica o personal de donde tú podías invertir tu dinero. Eh, entonces, claro, votaron por una ley general que al final habían 8 páginas que incluía esto. Entonces, como tú dices, está hecho deliberadamente para confundir a las personas. Yo he dicho que hubo un tiempo de ignorancia, y creo que el tiempo de la información ya la pasamos, de la desinformación. Yo creo que ahora estamos en la época de la confusión, porque te confunden, te embolan la perdiz, te dicen un día una cosa, después te dicen otra. Lo que pasó con el aceite, subió el aceite, después tú ibas dispuesta a pagar un poco más, y ya el aceite había bajado, y es decir, bueno, subió, bajó, y al final te dejan confundida para que justamente tú no sepas. Ahora, la ignorancia es muy conveniente para dominar, por supuesto, por para supuesto. someter. Y como dice la novela 1984, la ignorancia es poder. Si yo mantengo al pueblo ignorante, voy a poder someterlos de manera más fácil. Y nuestro país finalmente ha creado un bolsón de ignorancia, del que hemos tenido que nosotros mismos con nuestro esfuerzo tratar de salir, porque para eso también se ponen trabas. Yo creo que fui una de las últimas generaciones que le costó tanto ingresar a la educación superior. El día de hoy uno puede ver la esperanza al menos en que te salga la gratuidad para estudiar. En mi caso, cuando yo tuve que ingresar, yo no sabía cómo financiarme la universidad. Entonces,
esa realidad la vivieron muchos y se tuvieron que endeudar con el CAE, y es, bueno, gracias a Dios se hizo una ley que va a poder permitir que ellos se eximan de esa deuda. Pero muchos otros quedaron endeudados con la banca porque tomaron créditos paralelos, etcétera. ¿Qué decir de los otros que llamamos nosotros que deberían ser garantías del contrato social, como es la salud, como es la vivienda? Todo finalmente se dejó en manos del mercado. Y el mercado es, no sé, esa es una palabra que encierra tanto, porque claro, nosotros el día de hoy nos vemos dependientes de eso. O sea, a nosotros nos gusta la comodidad, a nosotros nos gusta tener lo último en tecnología, vestirnos bien, etcétera. Entonces, a veces cuando hablamos desde fuera del mercado, no nos damos cuenta que también somos parte de ese mercado. El día de hoy estamos saliendo gracias al Internet, gracias a un teléfono celular y gracias a todos esos placeres que, entre comillas, nos da el mercado. Pero también tenemos que ser conscientes de que esa evolución ha sido también una involución como seres humanos, porque nos hemos vuelto individualistas, ignorantes, ¿ya? Como que, y esto no lo digo yo, esto lo dicen estudios, voy a ser más riguroso y voy a buscar el estudio para la próxima, pero un estudio que señalaba que el ser humano se está estupidizando. Con el paso de las generaciones, esta podría ser la generación más ignorante funcionalmente. ¿Y qué nos queda para las próximas? Sin duda que desarrollan otras habilidades, pero estamos en un mundo en que casi todo ya está hecho. ¿Ya? Yo ayer leía la historia de las vacunas, por ejemplo, y me enteraba que en el tiempo en que nacieron las vacunas, ¿cierto? Que se dio en la época de la pandemia de la viruela, ese era el máximo desarrollo de la tecnología médica. El día de hoy estamos hablando ya de ciertas clonaciones de especies, Transhumanismo. transhumanismo, y vaya a saber uno qué experimentos genéticos se deben estar llevando a cabo. Y ojo, que las guerras son el escenario para esos experimentos. ¿Ya? Porque, claro, a nosotros nos dicen, no, esto se probó con ratones y los ratones tuvieron un buen resultado cuando se les inyectó tal ATP, tal célula, etcétera. Pero uno no sabe si eso quizás también lo puedan utilizar previamente con seres humanos para ver si la misma reacción que tuvo en, en, en un animal pudo Claro. haberla tenido en un ser humano. ¿Y quiénes son esos seres humanos? Porque el día de hoy, a propósito, me enteré de que salió el preso más joven de Guantánamo. ¿Ya? No recuerdo de qué país de Medio Oriente, que fue preso a los 17 años y ahora tiene 37 años. Y fue durante todos estos años torturado. Y ahora salió. ¿Y quién sabe qué tipos de torturas le aplicaron? Si Guantánamo es una cárcel a la que uno es como el Área 51, nadie puede tener acceso. O sea, Y menos reclamar después cuando sales. Pues, o sea, ¿qué claro, va a porque hacer? eso es un NN. ¿Quién lo va a ayudar? Eso es lamentable, pero eso es lo que ha llegado el ser humano en la actualidad. Yo, sin ánimo de ser catastrofista, yo creo, tiendo a pensar de que finalmente eh, va, eh, va a haber un buen resultado de todo esto, va a haber finalmente el colapso y la crisis nos va a llevar a una transformación, pero estamos viviendo el comienzo de ese colapso. Tenemos que pasar el colapso primero, como que nos queremos pegar el salto cuántico y llegar a lo que viene después del colapso, ¿cierto? A la transformación. Pero estamos, como decía, recién viviendo ese colapso y yo creo que ya la naturaleza y las mismas cosas que están ocurriendo en el mundo nos están demostrando que estamos ante las puertas de aquella situación. Mira, yo lo he explicado así, que es una explicación que a mí se me dio, no es que a mí se me ocurrió, como para poder bajar un poquito el nivel de entendimiento, eh, que esto es como cuando tú ordenas tu casa o decides pintarla. Queda la escoba, porque tenéis que mover muebles, te das cuenta que había algo que no servía y lo botáis, o encuentras algo que te servía y lo recuperaste, y ¿quiénes somos nosotros? ¿O somos los que ayudamos a ordenar?
o somos los que estamos o sea, desordenando más, poniendo problema para eso, o los que están sentados estorbando que las personas que están trabajando, pintando la casa, ordenándola, se demore más el trabajo. Entonces creo O que el somos, flojo que no ordena también, que claro, se pues queda está afuera. puro estorbando, se dan ganas de decir, ¿por qué no te vas a ir mejor? Vuelve cuando esté listo, si es que puedes volver. Entonces, ese proceso estamos como en el núcleo de ese proceso, tal vez empezando el núcleo, porque claramente de este desorden va a salir algo bueno que es una evolución. Ahora, con respecto a la información, nosotros podemos, ahora hay mucha información, y eso es lo que te decía, uno se tiende a confundir cuál es la verdadera información, que Wikipedia está modificado, incluso puedes hasta tú mismo modificar Wikipedia. Entonces y no sé si tú compartes conmigo, he orientado y he pedido que volvamos a conversar Claro, con los viejos, porque los viejos te cuentan, como ellos ya pasaron la resiliencia, ya pasaron el dolor, ellos te pueden contar lo vivido sin esa pasión que tiene uno que está en el momento. Y te lo pueden contar, aparte que ahí tú notas la diferencia cultural y educativa, porque ellos te pueden contar el de un lado y el del otro. No estamos hablando los viejos de 50, 60 años, ojalá de 70 y 80 años, porque nos pueden contar que sí hubo una historia antes de Allende y Pinochet, que es lo que yo lo único que escucho es Allende y Pinochet, pero hubo una historia antes, Chile viene de antes. Cómo eran las personas, cómo se estudiaba, cómo eran los colegios, todas esas cosas que son como anécdotas, en definitiva es historia. No sé si tú compartes como periodista en lo que tú estudiaste, si eso también cuenta como historia. si hay algo que tenemos que aprender de las culturas orientales es darle el valor a la gente que ha vivido más. Nosotros los encerramos o los mandamos a asilos, ¿ya? En cambio ya se les valora como personas. ¿Por qué? Porque precisamente lo que señalabas tú, tienen la sabiduría de los años. Aquí en nuestro país y en las sociedades como esta, no es algo que tenga que ver solo con nuestro país, en las sociedades como las nuestras, no se da ese valor. Para nosotros es algo que ya no sirve o no está sirviendo. Entonces, como no sirve, como somos de la inmediatez, no, lo alejamos de nosotros, porque por decirlo, nos estorba para poder continuar con nuestro hedonismo y con nuestro disfrute, Con nuestra ¿ah? En lugar, fantasía, en con fin, nuestra fantasía, porque al final es con una nuestra vanidad, fantasía. es Sí. la vanidad. Ahora, imagínate mismo con lo que vamos a vivir. Si vamos a vivir una crisis económica, donde nosotros estamos habituados a ocupar la tarjeta de crédito, o sea, vivir con plata prestada, ¿cómo de un día a otro vamos a tener que vivir ni siquiera con la plata que tenemos, sino con la que no tenemos? Y yo creo que también ahí es fundamental acercarnos a las viejas, porque yo creo que la economía parte en la casa. Cuando a la abuela le pasaban, no sé, pues, 1.000 pesos en esa época, hablemos en la época de ahora, 5.000 pesos en el día, y tenía que hacerla rendir para 5 cabros, para ropa, para luz, para todo. O sea, lo tenía que hacer rendir. Nosotros ahora llegamos, votamos. Sobró la comida, un plato se bota. La ropa se bota. Ya las niñas ya no saben coser, no saben bordar, y pucha que eso sirve en la economía, porque uno dice, no, es que eso es machismo, porque la mujer tiene... No, eso es economía, porque si yo puedo pegar un botón, si yo puedo reparar una ropa, no tengo necesidad de comprar otra. Dejando de lado el tema que ¿cómo se llama? El ritmo actual de que tengo que tener la ropa y del color que ahora se usa, que eso no te hace ni más ni menos persona. Pero yo creo que una de las cosas que podemos empezar a hacer, porque eso te iba a preguntar, ¿qué hacemos? Yo creo que lo mejor para vivir un conflicto es prepararse. Claro, Entonces, ¿cómo nos preparamos? Yo creo que es aprender a vivir no con lo que no se tiene, sino que con lo que se tiene. claro. Yo creo que la clave está en que nosotros nos demos cuenta de que la crisis podría afectarnos
en el tema alimentario. Y para prepararnos para eso, tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener nosotros mismos huertas que nos provean de alimentos, que además nosotros mismos seamos capaces de preparar esos alimentos, que por un lado también mejora nuestra alimentación, también buscar la austeridad, y eso cuesta mucho el día de hoy en este mundo, porque como decía anteriormente, estamos en la vorágine, en el torbellino de la inmediatez. Por eso votamos la comida, porque sabemos que inmediatamente podemos preparar otra, y el día de mañana comemos otra cosa. Y somos poco conscientes de que ese alimento podría, al igual que otros objetos y otros insumos del hogar, pueden reutilizarse. Por ejemplo, tú citabas la ropa. ¿Ah? Lo mismo podemos hacer con los envases de plástico o qué sé yo. Y en estos países desechables, inmediatistas, no se crea esa cultura. Y eso no está bien, porque nosotros además tenemos que pensar que somos todos los países del mundo productores de basura. O sea, Inmensamente grande. podríamos llenar otro planeta con toda la basura que tenemos en el nuestro. Entonces, en algún momento eso, nosotros lo que estamos haciendo como seres humanos es tirar esa basura debajo de la alfombra. Pero en algún momento esa basura, junto a todas las otras basuras que hay en el mundo, van a salir de esa alfombra y nos vamos a tener que pegar ahí chocar contra el muro. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo podemos prepararnos? Lo que mencionaba anteriormente, pero también, haciendo el punto con lo que mencionaste tú hace un momento atrás, con la información, saber contrastar e identificar las informaciones que no son correctas, que estamos además en la era de las fake news, de las noticias falsas. Entonces, muchas veces la gente opina sobre la base de noticias falsas, noticias que no tienen fundamento o que derechamente están torcidas para incidir en la opinión pública. Entonces, es difícil, sobre todo cuando no hay instrucción respecto a esta situación, porque ya todos están bombardeados de información. Ya el que está aislado, antes uno decía, no, hasta ese que está aislado está conectado. Aunque pensemos o creamos que no, también está conectado. Entonces, si yo no tengo la preparación para poder identificar dónde hay una fuente seria, dónde hay fake news o dónde hay noticias que están siendo manipuladas, no voy a poder, ¿cierto?, enfrentar esta situación, porque sabemos que no está manejada por nosotros, no depende de nuestra voluntad, depende de la voluntad del poder económico que hay en nuestro país y en el mundo. Ahora, tú mencionabas, claro, estamos utilizando, ¿no es cierto?, Internet. Mucha gente, sobre todo la gente muy adulta, dice, es malo el Internet. Todo lo material como el dinero o ahora específicamente el Internet, las cosas materiales no son malas ni buenas. Quienes determinamos el uso somos nosotros. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí también parte de qué educación tenemos para poder utilizarla. Eso es un punto. Lo otro, te quiero hacer una pregunta con respecto a estas alzas que hay. Como estamos en un cambio de gobierno, y fue un cambio de gobierno muy radical, encuentro yo, como que se fue muy polarizado, hacia de un lado, pum, para el otro, y se ha utilizado por ambas partes, por ambos lados, que tú también lo mencionaste al principio y me agradó bastante que el tema que en estos momentos no hay izquierda y derecha, no, esa izquierda y derecha de antes ya no existe, o sea, para mí no existe, están ellos de acuerdo y yo lo vengo pensando aquí en mi mente nomás, porque yo antes veía las noticias y llegaba a golpear la mesa enojada, porque no podía expresar ni decirle lo que tú estás diciendo no es así. Ambas utilizaron el tema de que si salía uno era volver a Pinochet, si salía otro era volver a Allende, al sistema de Allende. Entonces, ¿qué pasa? Que uno va escuchando a la gente y claro,
No, mira, lo que voy a decir no lo tengo realmente dónde está la fuente, pero que hay un proyecto que sacó Boric con respecto a una tarjeta, entonces la gente dice, vamos a volver a la unidad popular, a la tarjeta HAP, eh, que los precios los están subiendo los empresarios chilenos, pero aquí estamos hablando de que hay una crisis mundial que está provocando, entonces, ¿qué opinas tú? Toda esta alza que ha habido, ¿es algo manejado por los grandes y multimillonarios chilenos para derrocar el gobierno de Boric? ¿O realmente es algo que viene de afuera y que a lo mejor también lo pueden utilizar, como yo te decía al principio, el chilenismo este de si me puedo salvar yo cagando al otro, la hago nomás? Sí. Bueno, eso yo no había tocado porque anteriormente lo habías mencionado de la idiosincrasia del chileno, esto de querer cagarse al que está al lado, o sea, el pragmatismo, el fin justifica los medios. Y eso es lo que, por eso no hay cooperativismo en este país, porque de hecho las experiencias colectivas que he tenido yo me decepcionan, me han decepcionado, porque finalmente llegan al mismo punto, llegan al punto de la corrupción del ser humano. Entonces, cuando me invitan a participar o cuando me dicen, oye, mira, tal institución cayó en la corrupción, no me sorprende porque el ser humano es corrupto en Ahí yo tengo esencia. la experiencia, tú dices, ¿se lo dije o no? Claro, claro, eso. Hasta que aparece el dinero, el hombre se corrompe. Y ahí todo lo que hablamos, los acuerdos que tuvimos, se nos olvidan. Y o sea, digo esto para dar paso a lo que quería comentar respecto de lo que preguntaste. Para mí en Chile no existe izquierda ni derecha, existe una clase política que nosotros como ciudadanos alimentamos, engordamos, y ahora no tenemos cómo sacarla, porque se nos hizo un monstruo muy gigante. Entonces, esa clase política se junta en los mismos lugares, están emparentados, qué sé yo, comparten las mismas casas de estudio, etcétera. Entonces, hay Se un parece, discurso. se parece a la realeza ya. Claro, hay un discurso que a nosotros nos confunde. Ah, este es enemigo de este. Ah, este tiene una idea y este tiene otra. Pero al final se juntan todos a tomar el té porque son un grupo que responde al verdadero poder, que es el económico. Y respecto a esto de la Constitución y al tema del alza de precios, qué va a pasar, si este gobierno va a continuar o no, tenemos que pensar en qué le conviene al país que está bajo el paraguas del que estamos, que es Estados Unidos. Ya no necesitamos pruebas para saber que en el periodo anterior, ¿cierto?, que citabas tú, Allende, Pinochet, intervino Estados Unidos porque primaron sus intereses. ¿Qué vamos a hablar de la guerra del Pacífico, donde ocurrió también lo mismo? Entonces, ahora, siendo realista, yo veo la realidad del país y lo veo con mucha esperanza, pero también digo, oye, ¿y esto le conviene a Estados Unidos? ¿No? ¿Qué le conviene a Estados Unidos? Que seamos un país en vías de desarrollo, subdesarrollado o un país desarrollado. Yo creo que a todas luces le conviene que nosotros seamos subdesarrollados, que nos creamos esto en vías de desarrollo, pero las vías de desarrollo están solamente concentradas en un lugar del país, que es Santiago. El resto de las regiones no vive esa realidad. Entonces, nosotros lamentablemente no solo dependemos en el discurso de lo internacional, sino también en la realidad. Y la realidad dice que este país no está gobernado por sus gobernantes, está gobernado por los grupos económicos. Y esos gobernantes que se disputan esa pelea, un día es la izquierda, otro día es la derecha, es lo mismo, es parte de esa clase política. Y el día de hoy tenemos nuevas caras, ¿cierto? Nuevas caras en el gobierno, pero son parte de lo mismo. ¿Y eso sabes cuándo ocurrió? Cuando esas nuevas caras estaban en la lucha estudiantil y se pasaron a la política. Y ahí ellos, al pasarse a la política, se corrompieron como los políticos. ¿Ya? Además, y en esto quiero ser muy claro porque a veces en redes sociales me encuentro con una cierta idolatrización de la figura de Gabriel Boric. Y como un representante del pueblo, como alguien que tenemos que prácticamente hacerle un monumento, ir a besar sus pies todos los días.
dejemos como chilenos, como ciudadanos, de idolatrizar a nuestros políticos, ¿ya? Tenemos que ser críticos con nuestros políticos, no idolatrizarlos, porque del otro lado también pasa lo mismo con Kast. Kast es como un superhéroe, es como el que va a venir a derrotar a toda la izquierda y a todo el marxismo, y no, es otro político más, es una persona con un buen discurso que a la gente que tiene poca instrucción le impresiona porque utiliza palabras bonitas, o le dice lo que quiere escuchar. Pero al final de cuentas, cuando se apagan las cámaras, son todos parte de una clase política. Ah, y perdón, lo que había olvidado mencionar es que estos representantes que alguna gente dice son del pueblo, son todos burgueses, hijos de burgueses. Ninguno estudió en un colegio público, ninguno estudió con Fondo Solidario o con CAE, son todos hijos de burgueses, ninguno estuvo en un campamento, ninguno esquivó bala en una población, no saben lo que es esa realidad. Y mientras el político no sepa lo que es esa realidad, nunca la va a entender. Yo No tengo sabes, hartas diferencias con la alcaldesa de La Pintana en cuanto a pensamiento, pero rescato harto de eso de ella, de que ella sí ha vivido esa realidad. No se la contaron, no se la pintaron, ella la ha vivido en la comuna de La Pintana. mira, no sabes cuánto a mí me han tratado de derecha, por irme en contra de la gente que dice, no, yo voy a votar por tal persona porque yo soy del pueblo. Y como yo soy del pueblo, no puedo votar por los ricos. Y yo le digo, pero si usted está eligiendo a un rico, usted está eligiendo a un accionista de la AFP, ¿por qué cree que nunca arreglaron la AFP? Usted está eligiendo a un accionista de Enel, usted eligiendo a un accionista porque ellos, para mí, y qué bueno lo que ocupaste tú, que es decir la clase política, porque la política no es lo que estamos viviendo. Entonces la gente no quiere, los jóvenes no quieren meterse en la política. Hay gente que quedó en experiencias personales con amigos, no quieren saber nada de política. Pero es que justamente eso quieren lograr con las desilusiones que nos hacen pasar. Claro, Lo que tú dijiste es una clase política lo que está podrido, no la política. Porque política no es lo que se está haciendo ahora. no. Nosotros hacemos política todos los días, cuando saludamos a un Ahora, vecino, cuando incluso. hablamos claro, incluso ahora. Entonces la gente, a propósito de la ignorancia bajo la cual nos quieren someter, eh, la gente piensa que la política es la que se hace en el Congreso y la hacen los políticos, y esos políticos son inalcanzables, son seres como de luz, ¿ya? Que uno eligió y los revistió de un poder y de una bendición que prácticamente ellos se bajan del Olimpo cuando vienen a hablar con nosotros, si es que lo hacen. Y eso no es así, eso no tiene que ser así. Tenemos que ser nosotros mismos los que tomemos la rienda de las decisiones de nuestro país. ¿Cómo se logra eso? Me preguntarás tú. Hay mecanismos de democracia participativa que lamentablemente no se está considerando en la redacción de esta nueva constitución, que es los plebiscitos vinculantes, que nosotros decidamos qué es lo que se va a hacer o no. Y eso es lo que quiere evitar precisamente la clase política, porque ellos quieren decidir por nosotros. Pero mira, sabes que yo participé, yo participé porque pensé que iba a ir a tomar 11 a una junta de vecinos y me encuentro en una reunión donde se estaba organizando no me sé el nombre porque la verdad que yo que estaba totalmente desorientada, pero estaban haciendo el cuestionario para ir a los barrios y hacer los cabildos, pero ahí ya también me di cuenta que igual viene pauteado. Ya no es que la gente va a decir, mira, yo necesito esto y creo que esta puede ser la solución según estas bases, sino que va un cuestionario donde tú respondes alternativas. Claro, yo levanté mi dedito después de escuchar, como es imposible quedarme callada con respecto a la salud, y estaban planteando el mismo sistema de siempre, de una organización. Yo dije, pero se puede incluir aquí, en vez de preguntar tanto de cómo se va a financiar la salud, que se hable de salud, por ejemplo, de salud holística, de salud natural, de la salud que tienen los mapuches, y poder integrar esa salud a los consultorios, porque, por ejemplo, si a mí no me gusta tomar paracetamol, es posible que
en el consultorio, en vez de darme paracetamol, me den aguas de hierba, porque al final esa salud no es para todos. Porque si yo no consumo, por ejemplo, paracetamol y consumo un agua de hierba para los dolores, yo me tengo que financiar en forma particular mi salud. Por lo tanto, lo que hay no es salud. Bueno, cuento corto, nunca más me invitaron. Ya, entonces ahí me di cuenta, me incorporaron a un grupo donde veo, escucho, pero nunca me dijeron, oye, hoy día es la reunión para que hagamos el cuestionario de nuevo, porque al final 2 personas que estaban ahí, pertenecientes de mucho antes, se empoderaron en el mismo tema mío, incluso un médico. Entonces todo lo que habían preparado se echó abajo y dijeron, ya, vamos a tener que hacerlo de nuevo. Pero claramente no lo hicieron de nuevo porque nunca más me invitaron. Nunca me dijeron Claro, tal día la reunión. Entonces también viene pauteado esas reuniones barriales, esas reuniones de cabildo, donde al final tú respondes ya algo impuesto. Ahora, para ir cerrando, con respecto a lo que es la guerra, lo que nos afecta, lo que realmente es una guerra actualmente, lo que realmente, como tú decías, está la venta de armas, está también el poder, quizás qué tratos tienen por dentro. La gente sufre, sí sufre, no es que en mi caso yo no veo televisión, no veo noticias, y no es que uno sea fría, pero es que la verdad cuando tú estás consciente de todo lo que va por debajo y todo lo que tú alimentas al final, por dejarte llevar por esta información o esta desinformación, a veces es mejor orar a tu manera, meditar a tu manera por quien está sufriendo y no seguir viéndolo. Yo creo que también una de las armas y las formas de poder salir de esto es la educación y autoeducarnos, porque nosotros ya somos de una generación donde nos empezaron a salir de esta educación. Un dato para los estudiantes, en estos momentos la comprensión lectora no es comprensión lectora y yo incluso se lo planteé a un grupo de psicopedagogos, porque lo mismo, tú lo mencionaste en esta conversación, el análisis, cuando tú buscas una información, obtienes y lees algo, analiza, ves si realmente eso no existe y la comprensión lectora la ponen como eso. ¿Por qué? Porque en la comprensión lectora, en la básica y enseñanza media, te colocan un texto y después te colocan preguntas. Esas preguntas están en orden de párrafo. La primera pregunta, la respuesta está en el primer párrafo. La segunda pregunta, la respuesta está en el segundo párrafo. Y eso no es comprensión lectora. Comprensión lectora era lo que hacían antes. Tú lees el cuento y después tú escribes y redactas con tus palabras lo que entendiste. Entonces, imagínate ya, que a ver, detengámonos ahí, porque justamente eso es un tema del cual tengo harto conocimiento. Y bueno, las dos cosas son comprensión de lectura. También podríamos hacer un video aparte de lo que es la comprensión de lectura. Pero si la primera pregunta no la sabes, vuelves a leer el texto y la respondes, claro, no es copiar. claro, lo que pasa es En que mi época era copiar. la comprensión de lectura tiene distintos estadios. ¿Ya? Para comprender un texto uno primero puede hacer una lectura superficial, luego puede destacar, luego puede parafrasear y finalmente puede hacer un mapa conceptual de esa información. Y además, la información que aparece en un texto muchas veces está de manera explícita y otras veces está de manera implícita. Y claro, a veces el profesor cuando hace un test ordena para ayudar, digamos, al alumno, el orden de preguntas en el orden de párrafos. Ahora, si leemos una novela, ya no podemos hacer eso. No. Estamos hablando solamente de un texto corto, uno que veamos en la misma evaluación, pero ya ante una novela no podemos hacer eso, ¿cierto? Entonces, ambos procesos son parte de la comprensión de lectura. Ya, pero ahora, Rodrigo, se volviendo, pasan de cuarto básico a cuarto medio no, lo mismo, po. lo que pasa es que la comprensión de lectura, y a propósito de nuevo de la ignorancia, es muy mala en nuestro país, porque no se incentiva la lectura. Y tiene que ver también con los dispositivos, porque yo esto lo discuto con mis hijos y mis hijos me dicen, oh papá, si yo leo, ¿y qué lees? No, leo lo que en internet, hay un libro en El internet. título. No lo leen. Leen, sí, todo el día, pero no leen cosas de calidad. O sea, finalmente
la mente no se termina, no se expande, porque no hay este proceso que hay en la lectura donde, ¿cierto?, uno se abre al mundo, ¿cierto?, abre su imaginación. Aquí la imaginación queda circunscrita al teléfono celular. Nosotros, nuestra generación, no teníamos estos aparatos, entonces nos teníamos que entretener leyendo. Y esa entretención por leer nos desarrolló el gusto de leer y junto con ello nuestra comprensión de lectura. El día de hoy, más del 70% de los chilenos no comprende lo que lee y por eso además somos malos para la matemática, porque no comprendemos los problemas, entonces no los podemos solucionar. Y respecto a lo que mencionabas tú de los cabildos, evidentemente que pueden haber, son iniciativas que nacen de la misma gente, entonces pueden venir preguntas con sesgo, con algún sesgo ideológico o de información respecto de una pregunta, pero en el caso de la salud, yo también soy de la idea de que tienen que incluirse otras metodologías, ¿cierto? Para tratar ciertas enfermedades, pero quiero destacar esto, ciertas enfermedades. ¿Por qué? Conozco el caso de una chica que tenía VIH y mientras estuvo con su tratamiento con antirretrovirales, todo bien, perfecto. Estaba haciendo su vida normal, se fue a vivir al sur y una persona le dijo que ella podía curarla con medicina natural. Duró 2 meses, falleció. Entonces, hay que ser responsable con eso. Hay ciertas dolencias, hay ciertas enfermedades al igual que ocurre en la medicina. Hay médicos que dicen, sabe que hasta aquí nomás yo llego. Yo no tengo más conocimiento y finalmente esa persona, tú después la ves caminando y usted, ¿cómo está vivo? No es un milagro, yo me traté con esto. Es que oiga, claramente tiene que ocurre. claramente tiene que ser con responsabilidad, pero ahí entra la ciencia holística, o sea, la ciencia holística que te ve la medicina, que es dependiendo, que también tienes que ir a hacer una meditación, ver la parte espiritual y entrar en otra ciencia que ya está considerada ciencia, por eso es la holística. Pero creo que el autoeducarnos para comenzar a educar es súper importante, porque tampoco podemos exigirle a nuestros hijos que se eduquen y entregarle la educación, y aquí vamos a entrar en el tema de educación, al televisor, a las noticias, al juego. Claro, a eso estamos entregando nuestra educación el día de hoy. Sí, o sea, y eso es no cumplir nuestros roles, tanto como padres, como tíos, como tutores y como ciudadanos. Entonces, todo eso nos lleva, que ustedes dirán, hoy se fueron de un tema a otro, todo eso nos lleva a que vayamos, a que no estemos preparados para una crisis económica y para una guerra, como tú lo dejaste muy claro, que es una guerra económica. Claro. Esto quería mencionar, Gladys. Sí. La guerra no es lo que vemos, la guerra es lo que no vemos, porque el mundo ha estado en guerra antes de que estallara Rusia-Ucrania. Hay conflictos en Medio Oriente, hay conflictos en África, y en todo eso estas potencias se benefician vendiendo armas. Entonces, lo que nos muestran es la manipulación de esos hechos, pero la verdadera guerra no la alcanzamos a ver. Y quiero recomendarle un libro, Gladys, que es de Susan Sontag, ¿ya? Se llama Ante el dolor de los demás. Ella es una fotógrafa que precisamente habla acerca de lo que significa para nosotros como seres humanos la alta exposición a imágenes de violencia y de guerra, porque eso nos insensibiliza. O sea, la próxima vez que nosotros vemos no sé si tú has visto esta imagen en Vietnam de una niña que está ardiendo en llamas, y el fotógrafo, ¿cierto? Que, después ese fotógrafo adoptó a esa niña, y aparece justamente mencionada en este libro. Si nosotros volvemos a ver una imagen como esa, que de principio nos impacta, ¿cierto? Pero si volvemos a ver otra imagen similar, pasamos de canal. Ya no nos impacta lo que estamos viendo, porque hemos estado expuestos a violencia ya de carácter extremo, y a las futuras generaciones más aún les va a costar sensibilizarse ante eso, porque basta ver los juegos de PlayStation o de Xbox, que son de guerra, y los niños del día de hoy se alucinan con eso, piensan que es la norma, que hay que caminar por ese sendero. Entonces se exponen a la violencia de tal manera que se insensibilizan y ya pierden, ¿cierto?, ese sentido que antes a nosotros nos impactaba de ver el dolor del prójimo.
Sí, bueno, vamos a repetir, el libro se llama Ante el dolor de los demás. ¿Y quién es la Así autora, es, Rodrigo? Susan Sontag. No me atrevo a pronunciar. Es Susan, Ah, el apellido es Susan. Susan Sontag, el apellido es Sontag, Sontag, lo dije bien, creo. Entonces, amigos, los dejamos invitados a buscar ese libro, a leerlo, por favor. Vamos de a poquito. Yo sé que a veces los tiempos los tenemos tan ocupados, pero es por hábito. Ese tiempo súper ocupado es por hábitos y los hábitos se pueden cambiar. Se pueden cambiar. Preparémonos con tranquilidad, pero ocupados. Ocupados. Como se dice, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y Así es. el próximo, dejamos al tiro invitado para ver el próximo programa de qué vamos a hablar. Yo creo que Sí, estaría muy yo, sabroso, un tema muy sabroso. Yo quiero comentarle a la gente además que sí vamos a procurar para el próximo programa enfocarnos solamente en una temática. El día de hoy es la primera vez que estamos participando ambos, así que nos propusimos una temática que si bien estaba centrada en el conflicto de la guerra, fue un poco más amplia, nos pasamos por hartos temas, pero ya para la próxima vamos a estar más ordenaditos y más enfocados en una sola temática. ¿Cuál va a ser esta, Gladys? La constituyente. La convención. O sea, hay harto tema, harto paño que cortar ahí, harta Uy, noticia es que, falsa, harta desinformación anda dando vueltas, así que es importante educar a la gente de cara al plebiscito. Eso es importante. Primero que participe, cualquiera sea su opción, que participe. ¿Ya? Creo que va a ser obligatorio, así que con mayor razón tiene que participar. Pero es importante que vote informada e informado el ciudadano antes de enfrentarse a las urnas. sí, no solamente de los títulos, porque yo Claro, reconozco que yo soy bien de los títulos. ¿no? Y la mayoría de la gente, ¿eh? Sí, los títulos, los títulos. Y al final cuando uno empieza a leer, no, era como otra cosa. Entonces es importante que ahondemos en lo que ha aprobado la Convención Constituyente y para justamente, como dice Rodrigo, ir a votar. Así que muchas gracias, Rodrigo, por esclarecernos y acercarnos la situación, porque esa es la intención, acercarnos la situación, las situaciones que se está viviendo y la guerra entonces no es tan alejada, es más bien Así es. cercana, muy, muy cercana. Y lo otro es que nos preparemos, no nos asustemos, preparémonos y empecemos a cambiar algunos hábitos que va a ser en nuestro propio beneficio. Claro, se vienen cambios, pero todo cambio tiene que ser el resultado de un aprendizaje, de una evolución. Exacto. Ya Sí. chicos, muchas gracias también por vernos. Gracias Rodrigo, que estés súper Gracias a bien. ti, Gladys. Un saludo para todos los televidentes, telespectadores, internautas que siguen este programa. Y nos vemos la otra semana y yo me sobo las manos porque me voy a tener que corchetear la boca. Chao. Bueno, nos vemos, que estén bien. Adiós.